En la boda de mi hermana, me entregaron una tarjeta de lugar que decía invitada no prioritaria. Mamá susurró, eso significa que no tienes asiento en la mesa familiar. Caminé hacia la mesa de regalos, recuperé mi cheque de $10K y dije, como solo soy una cortesía, esto también lo es. Cuando subí a mi auto, mi hermana corrió tras de mí y mis padres gritaron, vuelve, pero yo. Invitada no prioritaria. Eso es lo que decía la tarjeta de lugar. Impresa en cartulina de lino con la misma caligrafía elegante que cualquier otra tarjeta en la boda de mi hermana. 200 invitados deambulando por un gran salón de baile. Copas de champán captando la luz de los candelabros de cristal. Y yo estaba parada junto al plano de asientos sosteniendo la única tarjeta con una etiqueta debajo del nombre. Mi madre apareció a mi lado, olía a Chanel número 5 y susurró, eso significa que no hay asiento en la mesa familiar, cariño. No hagas un escándalo. Lo que mi familia no sabía era que el cheque de $10.000 en el sobre de regalo no era solo un obsequio. Eran 6 meses de almuerzos saltados y abrigos de segunda mano. Y lo que hice a continuación cambió cada día festivo, cada llamada telefónica y cada suposición que alguna vez habían hecho sobre la silenciosa. Antes de continuar, por favor tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te conectas con esta historia. Deja un comentario con tu ciudad y qué hora es donde estás. Mi nombre es Wabeli. Tengo 31 años. Y esta es la historia de una boda, una tarjeta de lugar y el momento en que dejé de mendigar un asiento en una mesa que nunca estuvo destinada para mí. Déjame llevarte 6 meses antes de la boda, cuando todavía creía que presentarme y mostrar amor sería suficiente. Crecer en la casa Ashford significaba entender la jerarquía antes de poder deletrearla. Mi padre, Douglas, se jubiló anticipadamente de la correduría de seguros y llenó sus días de golf y silencio. Mi madre, Patricia, dirigía la casa como la sede de una campaña. Cada tarjeta de Navidad seleccionada, cada cena impecable, cada foto familiar preparada para causar la máxima impresión. Luego estaba Garrett, mi hermano mayor, abogado corporativo, apretón de manos firme, el tipo de hombre que se presentaba con su título antes de su nombre. Y Meredith, la menor, directora de marketing a los 27 años, anillo de compromiso de Tiffany a los 26 años y el centro indiscutible del universo de Patricia desde el día en que nació. Yo era la de en medio, el párrafo de relleno entre dos titulares. Nuestra sala de estar contaba la historia mejor de lo que yo podría hacerlo. Los trofeos de concursos de belleza de Meredith alineaban la repisa, 12 de ellos, pulidos mensualmente. El diploma de Derecho de Georgetown de Garrett colgaba en un marco de caoba sobre el piano y mis cosas. Mi foto de graduación universitaria estaba en una mesa auxiliar, encajada detrás de un jarrón de cerámica que Patricia había comprado en la Toscana. La moví al frente una vez. A la mañana siguiente, estaba detrás del jarrón nuevamente. Trabajaba como consejera escolar en una escuela secundaria pública, un trabajo que amaba con todo mi pecho. Pasaba mis días hablando con adolescentes a través de ataques de pánico, crisis familiares y solicitudes de ingreso a la universidad, y era buena en eso. La primavera pasada, el distrito me nombró consejera del año. Envié una foto de la placa a nuestro chat grupal familiar. Patricia envió un emoji de corazón. Garrett lo dejó en visto. Meredith nunca abrió el mensaje. Esa era la cuestión con los Ashford. El amor no era algo que daban libremente. Era asignado. Y había aprendido temprano que mi parte era lo que sobraba. Meredith anunció su compromiso un domingo de octubre. Una llamada de FaceTime con los 4 Ashford en la pantalla y con Nor Bradley, su prometido, sonriendo a su lado con un solitario de Tiffany de 3 quilates captando la luz. Connor venía de una familia adinerada, dinero viejo. Su familia poseía bienes raíces comerciales en 3 estados. Y su madre, Ellen, organizaba galas de caridad de la forma en que otras mujeres organizaban clubes de lectura. Patricia lloró. Realmente lloró. Mi niña, repetía, secándose los ojos con una servilleta de lino. Douglas levantó su taza de café en un brindis. Garrett dijo, ya era hora, Mere. Yo dije, felicidades. Lo decía en serio. La boda se llevaría a cabo en Whitmore Estate, una propiedad turística de 5 estrellas a 1 hora al norte de la ciudad,
el tipo de lugar con una capilla de piedra y un salón de baile con techos de 30 pies y un precio que podría cubrir un año de mi alquiler. Patricia ya había comenzado un tablero compartido de Pinterest antes de que terminara la llamada. En las semanas siguientes, le pregunté a Meredith cómo podía ayudar. Llamé 2 veces, envié 3 mensajes de texto. Cada respuesta era la misma evasiva educada. Solo preséntate y usa algo lindo. Ninguna tarea, ningún rol, ninguna participación, como si me estuvieran administrando, no incluyendo. Pero quería hacer algo. Quería demostrarle a ella, a todos ellos, que estaba allí, que me importaba, que era familia en todos los sentidos que importaban. Así que empecé a ahorrar. Reduje mis almuerzos a las sobras de la cena. Dejé mi membresía del gimnasio. Dejé de comprar ropa nueva. 6 meses de sacrificio silencioso hasta que tuve $10.000 en un cheque certificado sellado en un sobre de papel craft con una tarjeta escrita a mano que decía, para tu nuevo comienzo. Me dije a mí misma que este regalo les mostraría que mi corazón era más grande que mi sueldo. Me equivoqué sobre lo que les mostraría. El cortejo nupcial se anunció en febrero. Una foto grupal en el Instagram de Meredith con 6 mujeres con vestidos iguales de gasa de seda color rubor, $400 cada uno, con los brazos entrelazados, copas de champán levantadas. Su compañera de cuarto de la universidad, sus hermanas de la hermandad, 2 colegas de la agencia. Ninguna de ellas compartía su apellido. Vi la publicación antes de que nadie me lo dijera. Pasé de largo durante mi hora de almuerzo, sentada en mi auto en el estacionamiento de la escuela, sosteniendo una barra de granola. Lo había empacado para ahorrar dinero para ese cheque. Mi pulgar se cernió sobre la sección de comentarios. No escribí nada. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Meredith. Hola, vi la publicación del cortejo nupcial. Se ve hermoso. Fui considerada para ser dama de honor. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Quería mantenerlo en mi círculo más cercano. ¿Lo entiendes, verdad? Círculo más cercano. Su hermana no estaba en su círculo más cercano. Llamé a Patricia esperando, no sé, algo de indignación en mi nombre, tal vez que algún instinto maternal se activara. En cambio, obtuve, no hagas que esto se trate de ti, cariño. Meredith tiene sus razones. Lo dijo de la forma en que siempre lo hacía, lo suficientemente dulce como para sonar amorosa, lo suficientemente firme como para callarme. Así que me lo tragué. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Me dije que las damas de honor eran solo una formalidad, que lo que importaba era estar allí para el día de mi hermana. La semana siguiente, Meredith publicó fotos de las pruebas de vestuario. Las chicas en su seda ruborizada riendo. Moet en una bandeja de plata al fondo. Etiquetó a cada una de las damas de honor por su nombre. Yo no fui etiquetada. No fui mencionada. No estaba en el encuadre. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, una pequeña voz susurró que el plano de asientos que había vislumbrado en la computadora portátil de Patricia no tenía mi nombre en la mesa familiar. Pero todavía no estaba lista para escucharlo. Ayudé de todos modos. Eso es lo que hacen las personas que complacen a los demás. Ayudamos incluso cuando nadie lo pide. Y luego nos preguntamos por qué nadie nos lo agradece. 3 semanas antes de la boda, el proveedor de servilletas personalizadas las envió a la dirección equivocada. Meredith estaba en una reunión. Patricia estaba en una cita en la peluquería. Garrett no contestó su teléfono. Así que conduje 2 horas de ida y vuelta un miércoles por la noche después de un día completo de trabajo. Un día que incluyó calmar a una estudiante de segundo año de un ataque de pánico en el baño de niñas y soportar una reunión del programa de educación individualizada de 3 horas para recoger 400 servilletas de cóctel con monogramas en un almacén en el condado vecino. Cuando llegué a la casa de Patricia y llevé las cajas adentro, ella estaba en FaceTime con Meredith. Todo está resuelto, cariño. No te preocupes por nada. Ella no me mencionó. Ni a Meredith. Ni al servicio de catering al que llamó a continuación. Ni a la tía Laura cuando pasó por allí ese fin de semana. La narrativa siempre era la misma. Meredith planeó todo ella misma. Una semana después, Garrett llamó,
Oye, ¿puedes prestarme 200 para la despedida de soltero? Te lo devolveré. Lo envié por Venmo antes de terminar mi café de la mañana. Nunca me pagó. Nunca volvió a mencionarlo. Esa noche, me senté en mi Honda Civic en el camino de entrada de Patricia después de dejar las muestras finales de los centros de mesa, comiendo un sándwich de $6 para la cena porque estaba ahorrando cada centavo libre para ese cheque de $10.000. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Patricia y Meredith riendo con vino, hojeando un plano de asientos en una tableta. Entré a dar las buenas noches, miré la pantalla. Mi nombre no estaba en la mesa 1. Oh, eso aún no es definitivo, dijo Patricia, apartando la tableta. No te preocupes por eso. Debí haberme preocupado. La cena de ensayo se llevó a cabo en un comedor privado en el centro de la ciudad, el tipo de lugar con una carta de vinos de 12 páginas y camareros que se presentaban por su nombre de pila. Llevaba un vestido tubo color carbón que había comprado en liquidación en Nordstrom Rack. Era lo más bonito que tenía. Llegué a tiempo. La mesa principal recorría a lo largo la habitación. Douglas y Patricia en un extremo, Meredith y Connor en el otro, Garrett y su novia en el medio, flanqueados por los padres de Connor y su hermano. 12 asientos, todos ellos ocupados. Fui dirigida a la mesa de desbordamiento, una mesa para 4 cerca de la puerta de la cocina, junto a 2 amigas de tenis de Patricia y la esposa de un primo lejano que había conocido exactamente una vez. No había suficientes sillas en la mesa principal, explicó Patricia cuando la encontré en el pasillo. Arregló mi cuello como si yo tuviera 12 años. ¿Lo entiendes, cariño? En la mesa principal, un sumiller servía vino. En la mía, el camarero dejó una jarra de vino de la casa. Los observé a través de la cena. Patricia radiante, tocando el brazo de Meredith. Garrett haciendo reír al hermano de Connor. Douglas callado pero presente. Presente de una manera en la que nunca parecía estarlo conmigo. En un momento, Ellen Bradley, la madre de Connor, una mujer de cabello plateado con un apretón de manos firme y el tipo de postura que sugería décadas de saber exactamente quién era, se inclinó hacia Patricia y le dijo algo que no pude escuchar. Patricia se rió y agitó una mano en mi dirección. Oh, Waverly prefiere ambientes más tranquilos. Vi a Ellen mirarme, luego a la mesa de desbordamiento, luego de vuelta a Patricia. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se afiló. Y cerca de la pantalla del plano de asientos, la planificadora de bodas, una mujer llamada Simone Reeves, me miró a los ojos, sostuvo la mirada por medio segundo y miró hacia otro lado rápidamente, como si quisiera decir algo pero no pudiera. 3 días antes de la boda, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Meredith. Hola, un aviso. El código de vestimenta para los invitados adyacentes a la familia es de cóctel, no formal. No quiero que te sientas demasiado arreglada. Adyacentes a la familia. Lo leí 3 veces. Adyacentes a la familia. No familia. Adyacentes a la familia. Como una estructura de estacionamiento al lado de un edificio. Relacionados por proximidad, no por pertenencia. Ya había comprado un vestido formal azul marino por $180, que era más de lo que gastaba en ropa en un año típico. Lo había elegido cuidadosamente, imaginando estar junto a mi hermana en las fotos, luciendo como si perteneciera al mismo encuadre. Soy tu hermana, escribí de vuelta. Sigo el código de vestimenta de la familia. La respuesta llegó rápido. Relájate. Es solo una etiqueta. No lo pienses demasiado. Solo una etiqueta. Todo sobre mi lugar en esta familia era solo una etiqueta. No lo pienses demasiado. El lema de los Ashford para cualquiera que notara las grietas. Le envié un mensaje a Garrett buscando algo de apoyo. Respondió en segundos. Solo síguele la corriente. Ya sabes cómo se pone Meredith antes de los eventos. El clásico Garrett. Siempre alisando la superficie. Nunca revisando lo que había debajo. Esa noche, Meredith publicó una historia en Instagram. Sus damas de honor en una prueba de vestuario envueltas en seda marchesa personalizada, $1.200 por vestido, riendo en un estudio iluminado por el sol con ladrillos a la vista y peonías frescas en cada superficie. La leyenda decía, mis chicas.
Tomé una captura de pantalla del texto de adyacentes a la familia. Algo en mí, instinto tal vez, o simplemente años de reconocimiento de patrones, me dijo que lo guardara. No sabía para qué. No sabía que estaba recolectando evidencia. Solo sabía que la palabra adyacente se sentía como una puerta cerrándose, y quería pruebas de que alguna vez había estado abierta. La mañana de la boda, me desperté a las 6. Planché mi vestido de cóctel, el que Meredith aprobó, empaqué el sobre de papel craft con el cheque de $10.000 en mi bolso y conduje 50 minutos hasta Whitmore Estate bajo un cielo que no podía decidir entre el sol y las nubes. El lugar era asombroso. Columnas de piedra, jardines bien cuidados, una fuente del tamaño de la sala de mi apartamento, valet parking con chalecos negros, un cuarteto de cuerdas calentando en algún lugar más allá del seto. Caminé hacia la suite nupcial con un pequeño arreglo de rosas blancas que había comprado en un puesto al lado de la carretera. La puerta estaba custodiada por una mujer con auriculares. Solo para el cortejo nupcial, dijo. Soy la hermana de la novia. Revisó su portapapeles, pasó el dedo por la lista, revisó de nuevo. Lo siento, no estás en la lista de acceso. Llamé a Patricia. Contestó al cuarto tono, su voz ligera y distraída. Oh, cariño, Meredith quiere la suite solo para sus chicas esta mañana. Ve a buscarte un café. Todo estará bien. Todo estará bien. La canción de cuna de los Ashford. Así que me senté sola en el vestíbulo del resort sosteniendo mis rosas y mi sobre, rodeada de arreglos florales de $500 y el aroma de las velas díptico, y vi a través de una pared de ventanas como mi familia entraba a la suite nupcial sin mí. Patricia con portatrajes. Garrett con una botella de champán. Douglas con las manos en los bolsillos luciendo como siempre lo hacía. Presente pero ausente. Simone Reeves, la planificadora de bodas, caminó por el vestíbulo llevando una caja de tarjetas de lugar. Me vio en el sofá de cuero, se detuvo, abrió la boca, la cerró y luego dijo en voz baja, la ceremonia comienza a las 4. Sus ojos contenían algo que aún no entendía. Culpa, tal vez, o lástima. Le di las gracias y volví a mi café. 2 horas más tarde, entraría a ese salón de baile sosteniendo un sobre por el que había ahorrado durante 6 meses. Saldría sosteniendo algo que valía mucho más. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la finca. Sillas blancas dispuestas sobre césped bien cuidado, un arco goteando peonías y eucaliptos, 200 invitados acomodándose bajo un dosel de viejos robles. Parecía una página de una revista. Se suponía que se sentiría como un sueño. Encontré mi asiento en la quinta fila, detrás de la familia extendida de Connor, detrás de los colegas de Meredith. Detrás de personas que nunca había conocido y que aparentemente tenían un rango más alto en el universo de mi hermana que la mujer que había conducido 2 horas para recoger sus servilletas. La primera fila estaba reservada para la familia inmediata, Douglas, Patricia, Garrett y la novia de Garrett. 4 sillas. Las conté 2 veces. No había una quinta silla. No había un hueco donde se hubiera quitado una. La fila había sido planeada para 4 desde el principio. La ceremonia fue hermosa. Le concederé eso. Meredith flotó por el pasillo en un vestido Vera-Wan largo hasta la catedral, y por un momento, solo un momento, se parecía a la hermanita que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. Connor la esperaba con los ojos húmedos y las manos firmes. Meredith leyó sus votos de un diario encuadernado en cuero. Habló sobre la familia que la formó. Y sus ojos viajaron a Patricia, a Garrett, a Douglas. Ni una sola vez viajaron a la fila 5. Ni una sola vez me encontraron. Cuando Connor dijo, la familia lo es todo, vi a Ellen Bradley, su madre, sentada en la fila 2 con un elegante traje azul marino, mirar en mi dirección por un segundo. Luego miró a Patricia y su mandíbula se apretó una fracción. Aplaudió con todos los demás. Sonreí. Sostuve mi bolso, el del cheque de $10.000, contra mi cadera y pensé, tercera fila en el ensayo, quinta fila en la ceremonia. Me pregunto dónde me pondrán en la recepción. Estaba a punto de averiguarlo, y sería peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. La recepción fue en el gran salón de baile. Techos de 30 pies,
3 candelabros, una pared de puertas francesas que se abrían a una terraza iluminada con luces de cadena. 200 invitados entraron de la hora del cóctel. Cálidos y riendo por el champán, dirigiéndose hacia el plano de asientos exhibido en un caballete cubierto de lino color marfil. Encontré la pantalla y busqué mi nombre. Mesa 1. Familia. Douglas, Patricia, Garrett, la novia de Garrett. No Waverly. Mesa 2, cortejo nupcial. Mesa 3, amigos cercanos. Mesas 4 a 12, amigos de la universidad, colegas, hermanos de fraternidad de Connor. Mesa 14, la última en la lista, la más cercana a las puertas de la cocina. Waverly Ashford, invitada no prioritaria. Lo leí de nuevo. Cada otra tarjeta en esa pantalla enumeraba un nombre. Solo un nombre. La mía era la única con una clasificación impresa debajo en letra cursiva pequeña y precisa. No prioritaria, como una etiqueta de envío, como una categoría en una hoja de cálculo. Cogí la tarjeta de lugar de lino, la sostuve entre 2 dedos. La cartulina era pesada, de color crema, la misma caligrafía en relieve que todas las demás tarjetas de la sala. Mi nombre plasmado maravillosamente sobre una designación que me reducía a carga. Patricia se materializó a mi lado. Olía a Chanel y champán. Eso significa que no hay asiento en la mesa familiar. Cariño, no hagas un escándalo. De acuerdo. Lo dijo de la forma en que le explicarías un retraso por el clima a un niño. Tranquila, mesurada, como si la crueldad fuera meteorológica, lamentable, pero más allá del control de cualquiera. Miré la mesa 14. 2 extraños en sus 60 años. Una pareja que nunca había visto antes, un solo servicio de mesa con una tarjeta de menú más pequeña. Una de las parejas captó mi mirada. La mujer sonrió cortésmente. Entonces, ¿cómo conoces a la novia? Sostuve la tarjeta de lugar firmemente. Es mi hermana. El silencio que siguió me dijo todo lo que la tarjeta ya había dicho. Comenzó el servicio de cena, y con él, la distinción final. En la mesa familiar, mesa 1, un sumiller con chaleco negro descorchó botellas de Cabernet de reserva. Camareros con chaquetas blancas impecables presentaron el primer plato, vieiras selladas sobre una cama de risotto de trufa. El plato principal siguió con filete miñón, cola de langosta, una salsa que captaba la luz de las velas, risas y el tintineo de las copas. Patricia se apoyó en el hombro de Meredith. Garrett levantó su champán. Douglas comía tranquilamente, contento. En la mesa 14, un camarero dejó un plato de pechuga de pollo, seca, sin adornos. Una ensalada de acompañamiento con vinagreta de una botella exprimible, sin vino, una jarra de agua. Cuando miré la tarjeta de menú apoyada contra el centro de mesa, un arreglo modesto, la mitad del tamaño de las peonías en la mesa familiar, decía selección de cena no prioritaria. Miré al camarero. Era joven, tal vez 22 años, claramente incómodo. Las mesas no prioritarias tienen un paquete de menú diferente, dijo. No podía mirarme a los ojos. Paquete. Como si hubiera reservado la opción económica en un resort, excepto que no había reservado nada. Me lo habían asignado. Miré a través del salón de baile a mi familia. Patricia se reía de algo que dijo Garrett, su broche de diamantes captando la luz del candelabro. Meredith se apoyó contra Connor. Radiante, intocable. El mantel de seda de la mesa una era de color marfil. El que estaba debajo de mi plato era de poliéster. Nadie miró a la mesa 14. Nadie se preocupó por mí. Nadie se preguntó dónde estaba sentada la hermana de la novia o por qué estaba comiendo pollo mientras la familia comía langosta. Excepto Ellen Bradley de la mesa 2. La sorprendí mirando. Le dijo algo en voz baja a Connor, quien se encogió de hombros y le respondió algo. No parecía satisfecha con la respuesta. Metí la mano en mi bolso y toqué el sobre de papel Kraft. 6 meses, almuerzos saltados, todo de segunda mano. $10.000 para personas que no gastarían en una silla para mí. Dejé mi tenedor. Sabía lo que tenía que hacer. Me levanté de la mesa 14, doblé mi servilleta 1, 2 veces, y la coloqué junto a mi pollo intacto.
La pareja frente a mí levantó la vista. Les di un pequeño asentimiento y caminé hacia la mesa de regalos. Estaba situada a lo largo de la pared del fondo del salón de baile, cubierta con satén blanco, apilada con cajas envueltas en plata y oro. Sobres de todos los tamaños escondidos entre jarrones de rosas blancas. Encontré mi sobre de inmediato, papel craft entre todo ese brillo, sencillo y honesto, de la forma en que siempre había sido en esta familia. Lo recogí, abrí la solapa, saqué el cheque certificado, $10,000, a nombre de Meredith Ashford, lo doblé 2 veces y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Unos pocos invitados cerca de la mesa se dieron cuenta. Una mujer con una copa de champán hizo una pausa a mitad del sorbo. 2 hombres de traje giraron la cabeza. Luego escuché tacones rápidos, afilados, en el suelo de mármol detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? El susurro de Patricia fue un siseo. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. Miré su mano, luego su rostro. Luego metí la mano en mi bolso, saqué la tarjeta del lugar de lino y la coloqué en la mesa de regalos donde había estado el sobre. Como solo soy una cortesía, dije, esto también lo es. La boca de Patricia se abrió. No salió nada. Me di la vuelta y caminé hacia las puertas del salón de baile, con pasos firmes sobre el mármol. Sin correr, sin lágrimas, con los hombros hacia atrás, de la forma en que enseñaba a mis estudiantes a comportarse cuando el pasillo se sentía demasiado largo y ruidoso. Detrás de mí, el salón de baile se había quedado en silencio. 200 invitados, y por primera vez en toda la noche, todos y cada uno de ellos miraban la silla vacía de la mesa 14, pero yo ya había cruzado las puertas. El puesto de ballet estaba a 50 yardas de la entrada del salón de baile. Llegué a la mitad antes de que comenzara el repiqueteo detrás de mí. Tacones sobre piedra, rápidos y desiguales. El sonido de una mujer corriendo con un vestido que no estaba diseñado para correr. Waverly. Detente. Meredith. Su vestido de Vera Wang se arrastraba por el camino de grava. La cola de catedral recogiendo polvo y pequeñas piedras. Su rostro estaba sonrojado, su velo torcido. Detrás de ella, Patricia y Douglas salieron por las puertas. Patricia caminando rápido. Douglas detrás con las manos a los lados como un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Garrett estaba en la puerta, con una copa de champán en la mano, observando. ¿Qué demonios fue eso? Meredith me alcanzó, sin aliento. No puedes simplemente retirar un regalo. Nos estás avergonzando. Patricia llegó después, con una mano presionada contra su broche de Chanel como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Vuelve adentro ahora mismo. Esa es mi boda ahí dentro. La voz de Meredith se quebró. Abrí la puerta de mi auto, un Honda Civic 2019 estacionado entre un BMW y un Mercedes, el auto más barato del estacionamiento, y me volví para enfrentarlos. Me etiquetaron como no prioritaria en tu boda. Me sentaron junto a extraños. Me sirvieron una comida diferente. No me querían en la suite nupcial esta mañana. Mantuve mi voz nivelada. El regalo era lo único de mí que querían, así que pueden entender por qué me lo llevo. Estás exagerando, dijo Patricia. ¿Lo estoy? Entonces dime de quién fue la idea del invitado no prioritario. El estacionamiento se quedó en silencio. Un valet fingió revisar su teléfono. Patricia miró a Meredith. Meredith miró la grava. Eso es lo que pensé. Subí al auto, cerré la puerta, encendí el motor. En el espejo retrovisor, vi a Meredith de pie con un vestido de novia de $100,000 manchado de tierra. Patricia gritando algo que ya no podía escuchar y Garrett todavía en la puerta bebiendo champán. ¿Conduje? En ese momento, estaba sentada en mi auto en ese estacionamiento, con las manos temblando en el volante. ¿Y seguía pensando, me equivoqué? ¿Era yo la que estaba haciendo una escena? Porque eso es lo que me habían entrenado para creer durante 31 años. Déjame hacerte esta pregunta. Si alguien te etiquetara como no prioritario en la boda de tu propia hermana, lo imprimiera en una tarjeta para que todos lo vieran, ¿te habrías quedado o habrías hecho exactamente lo que yo hice? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te resulta familiar,
Presiona suscribir porque lo que sucedió a continuación es donde se vuelve real. Me desperté a la mañana siguiente con 47 mensajes no leídos y 12 llamadas perdidas. Mi apartamento estaba en silencio. Un dormitorio, limpio, modesto, una taza de Trader Joe's en el mostrador y cupones de supermercado pegados en el refrigerador con imanes que había coleccionado de las excursiones escolares. No era glamoroso, pero era mío. Y esa mañana, se sentía como el único perímetro seguro que quedaba. Me desplacé por los mensajes de la misma manera que te desplazarías por un accidente automovilístico. Patricia 11:47 de la noche. Arruinaste la boda de tu hermana. Espero que estés feliz. Garrett 12:03 de la madrugada. ¿En serio, Waverly? ¿Por un plano de asientos? Llámame. Tía Laura 7:14 de la mañana. Tu madre está devastada. Por favor llámala. Meredith no había enviado mensajes de texto. Meredith había publicado una historia de Instagram a la 1 de la madrugada, una foto de ella y con Nora a la luz de las velas en la pista de baile, con la leyenda, nada podría arruinar esta noche. El subtexto era más fuerte que la música. Me senté en la mesa de mi cocina con el cheque certificado frente a mí. $10,000, mi fondo de emergencia, mi red de seguridad, el dinero que había ahorrado comiendo sándwiches de mantequilla de maní y saltándome todos los pequeños placeres durante medio año. Casi se lo había regalado a una hermana que no podía darme una silla. La duda se coló como siempre lo hacía. Silenciosa, familiar, usando la voz de mi madre. Tal vez exageré. Tal vez debería haberme quedado en la mesa 14, haberme comido mi pollo, haber sonreído en los brindis y haber conducido a casa en silencio como lo había hecho en cada evento de los Ashford durante 31 años. Mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Un mensaje de texto. Hola, Waverly. Soy Simone Reeves, la planificadora de bodas. Siento lo de anoche. No fue mi decisión. Si alguna vez quieres hablar, aquí tienes mi número. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego, puse el teléfono boca abajo y fui a preparar café. La parte más difícil de irse no fue el salir. Fue despertar y preguntarse si acababa de detonar a la única familia que tenía. Garrett llamó el martes por la noche, 3 días después de la boda. Su voz tenía esa calidad cuidadosa y modulada que usaba en las declaraciones. Tranquila, razonable, diseñada para hacer que la otra persona se sintiera como la irracional. Oye, hablemos como adultos. No estoy tomando partido aquí. Él siempre estaba no tomando partido. La neutralidad de Garrett era un truco de magia. Parecía justa desde todos los ángulos y de alguna manera siempre aterrizaba a su favor. Mamá es un desastre, dijo. Meredith lloró toda la primera noche de su luna de miel. ¿Realmente los lastimaste, Wade? Ellos me lastimaron primero. Me etiquetaron. Es un plano de asientos. Lo dijo de la forma en que le dirías que es solo un juego a un niño que perdió. Suave, condescendiente, definitivo. No es tan profundo. Entonces, ¿por qué fui la única invitada con una clasificación en mi tarjeta de lugar? Pausa. Escuché el ruido de la autopista de fondo. Estaba llamando desde su BMW, probablemente en su viaje al trabajo, encajando esta conversación entre una llamada de un cliente y un episodio de un podcast. Mira, dijo, cambiando de marcha, literal y retóricamente. ¿Qué tal si le envías el cheque a Meredith con una nota amable, una rama de olivo? Entonces todos podremos superar esto en el Día de Acción de Gracias. Ahí estaba, la verdadera petición, disfrazada de diplomacia. ¿Superar qué exactamente? El hecho de que mi propia familia me clasificó como no prioritaria. Waverly. ¿Conocías la disposición de los asientos antes de la boda, Garrett? Silencio. 3 segundos. 4. Ese no es el punto. Lo que significaba, sí. Una rama de olivo solo funciona cuando ambos lados dejan de golpear, dije. Su voz perdió la calidez. Bien. Se terca, pero no vengas llorando cuando estés sola en el Día de Acción de Gracias. Colgó. Me senté en mi sala de estar, con el teléfono en el regazo, y pensé,
he estado sola en el Día de Acción de Gracias toda mi vida. Solo que no tenía la silla vacía para demostrarlo hasta ahora. Patricia llamó por FaceTime. Sus ojos estaban hinchados, con los bordes rojos, húmedos, la actuación completa. Detrás de ella, la sala de estar redecorada brillaba. Hortensias recién cortadas en un jarrón de cristal de Waterford. Cojines dispuestos con precisión quirúrgica. Imagen y sustancia viviendo en códigos postales separados. No dormí en toda la noche, dijo. La presión arterial de tu padre ha subido. Esto es lo que nos has hecho. Cada frase era una flecha dirigida a la parte más suave de mí. La parte que todavía quería ser una buena hija. La parte que había pasado 31 años tratando de ganarse un lugar en la mesa siendo callada, útil y pequeña. Se supone que la luna de miel de Meredith comienza mañana y ni siquiera puede disfrutarla por tu culpa. La disposición de los asientos no fue mi elección. Mamá, ese dinero estaba destinado a su futuro. Waverly, estás castigando a tu hermana por un tonto malentendido. ¿Un malentendido? Me dijiste en mi cara que no tenía asiento en la mesa familiar. Estaba tratando de manejar la situación. Había tantos invitados, 200 invitados, y yo fui la única etiquetada como no prioritaria. Su expresión cambió. La máscara de madre herida resbaló, y debajo de ella había algo más duro, algo que había visto en destellos toda mi vida, pero que nunca había tenido el coraje de nombrar. ¿Sabes qué? La voz de Patricia se volvió plana. Tal vez si hubieras hecho más con tu vida, la gente te trataría de manera diferente. Las palabras aterrizaron como un puño cerrado, no porque fueran ciertas, sino porque finalmente había dicho en voz alta lo que había estado susurrando a través de cada foto ignorada, cada invitación omitida, cada no hagas que esto se trate de ti, la parte silenciosa dicha. Terminé la llamada sin responder, dejé mi teléfono en el mostrador, presioné mis palmas planas contra el azulejo de la cocina y respiré. Algo cambió dentro de mí entonces. No fue ira, no fue tristeza, fue algo más silencioso, algo definitivo. Esa noche, saqué todos los álbumes de fotos familiares que tenía. Me senté con las piernas cruzadas en el piso de mi apartamento, la lámpara proyectando un círculo amarillo a mi alrededor, y hojeé 2 décadas de días festivos, vacaciones y logros de los Ashford. Estaba buscando algo, evidencia tal vez, de que había sido amada de la forma en que lo recordaba, de que la calidez no siempre había sido una actuación. Aquí está lo que encontré en su lugar. Navidad de 2016. Patricia, Meredith y Garrett con suéteres rojos a juego junto al árbol. Yo estaba al fondo llevando platos de la cocina. Navidad de 2019. Foto grupal frente a la chimenea. Yo no estaba en ella. Me habían pedido que la tomara. La graduación de la escuela de Derecho de Garrett. Una foto enmarcada de 5x7 en la repisa. Mi graduación universitaria. Esa pequeña foto detrás del jarrón toscano. Cada foto contaba la misma historia. Yo estaba en los márgenes o detrás de la cámara o faltaba por completo. Abrí mi teléfono. Mi pulgar se cernió sobre el nombre de Meredith. Empecé a escribir. Tal vez fui demasiado lejos. Luego me detuve. Saqué la captura de pantalla de hace 3 semanas. Adyacentes a la familia. Miré la tarjeta de lugar que había guardado en mi bolso, todavía en mi mesita de noche como un pequeño monumento a todo lo que estaba mal con nosotros. Invitada no prioritaria, cartulina de lino, hermosa caligrafía, mi nombre sobre una degradación. Borré el borrador de disculpa letra por letra. Mi teléfono vibró. Simone Reeves de nuevo. Sé que esto no es asunto mío, pero tengo algo que deberías ver. ¿Podemos vernos? Miré al techo. El apartamento estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante de la televisión de un vecino. No sabía lo que tenía Simone, pero algo en mí, el mismo instinto que me hizo capturar ese mensaje de texto, el mismo instinto que me hizo guardar esa tarjeta de lugar, me dijo que era la respuesta a cada pregunta que había tenido demasiado miedo de hacer. Respondí, ¿cuándo y dónde? Nos reunimos en un pequeño café en el lado este, mesas de madera recuperada, ladrillos a la vista, el tipo de lugar donde cada café con leche tiene un helecho dibujado en la espuma. Simone ya estaba allí cuando llegué,
sentada en la esquina con una computadora portátil abierta y una taza que no había tocado. Parecía una mujer a punto de cruzar una línea profesional y lo sabía. He estado haciendo bodas durante 12 años, dijo mientras me sentaba. He visto drama familiar, brindis pasivo-agresivos, tíos borrachos, exparejas que aparecen sin invitación. Pero lo que te hicieron fue deliberado y no puedo quedarme callada al respecto. Giró la computadora portátil hacia mí. Correo 1, de Meredith a Simone, enviado 3 semanas antes de la boda. Mi hermana Waverly está en la lista de invitados, pero no es prioridad. Por favor, siéntala en la parte de atrás. Paquete no prioritario, menú reducido, sin maridaje de vinos. Correo 2, de Simone a Meredith. Solo para confirmar, esta es la hermana de la novia. Por lo general, la familia inmediata está sentada en la mesa 1. Correo 3, de Meredith a Simone. Sé lo que quiero. Es una invitación de cortesía. Manéjalo. Leí cada uno 2 veces. Mis manos estaban firmes. Mi pecho no lo estaba. Hay más, dijo Simone en voz baja. Abrió un hilo de mensajes de texto. Un mensaje que Patricia le había enviado a Meredith, el cual Meredith había reenviado a Simone para darle contexto. No te preocupes por Waverly. Se sentará ahí tranquilamente. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Me senté en ese café, la luz de la tarde atravesando la ventana, un café con leche con un helecho enfriándose entre mis manos. Y leí las palabras de mi madre sobre mí de la forma en que leerías el diagnóstico de un médico con la sombría claridad de alguien que finalmente tiene un nombre para el dolor. Lo siento, dijo Simone. Negué con la cabeza. No lo sientas. Esta es la primera vez en 31 años que no me siento loca. Conduje a casa con los correos electrónicos de Simone guardados en mi teléfono y copias impresas en una carpeta de Manila en el asiento del pasajero. El café estaba a 20 minutos de mi apartamento y pasé cada uno de esos minutos en silencio. Sin radio, sin podcast, sin ruido en absoluto. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de mi cocina y abrí 2 años de mensajes de texto de grupos familiares. Con la evidencia de Simone como lente, todo se veía diferente. No nuevo, solo finalmente enfocado. Abril del año pasado, cena de cumpleaños de la novia de Garrett. Olvidé mencionarlo, pero es esta noche en Marchets, a las 7 de la noche. Recibí el mensaje a las 6:45. Para cuando llegué, ya estaban en el postre. Día de Acción de Gracias. Patricia envió por correo electrónico el plano de asientos al comité de planificación, Meredith y Garrett. Me enteré de mi plato asignado, la cazuela de judías verdes, cada año, la que nadie tocaba, a través de un mensaje reenviado 3 días antes. Navidad, la foto familiar que recordaba. La que tomaron mientras yo estaba en la cocina enjuagando los platos. Nadie me llamó. Nadie esperó. Lo escribí todo en un cuaderno. Tinta azul sobre papel legal amarillo, no para construir un caso contra ellos. Había pasado toda mi carrera enseñando a los estudiantes cómo identificar patrones en sus propias vidas, cómo distinguir entre un mal día y una mala dinámica. Esto no era un mal día. Esto era arquitectura. Mi familia había construido una estructura sin espacio para mí dentro de ella, y yo había pasado 3 décadas amueblando el pasillo. Los correos electrónicos de Simone eran la evidencia contundente. El patrón era la imagen completa. En algún lugar entre la segunda y la tercera página de notas, dejé de escribir y solté el bolígrafo. Me di cuenta de que no necesitaba que mi familia admitiera que estaban equivocados. Necesitaba dejar de decirme a mí misma que tenían razón. Cerré el cuaderno y lo coloqué encima de la carpeta de Manila. Luego preparé la cena, una cena real con una copa de vino y un plato. Realmente me senté a comer por primera vez en meses. Ellen Bradley llamó a la tarde siguiente. No reconocí el número, pero la voz era inconfundible. Mesurada, sureña, cálida en la forma en que la plata vieja es cálida con un peso. Waverly, soy Ellen, la madre de Connor. Espero no estar propasándome. En absoluto. Seré honesta contigo. Hizo una pausa y escuché el crujido de una silla. Su solarium, tal vez.
del que Connor había hablado una vez, lleno de orquídeas y luz natural. Vi lo que pasó en la recepción y ha estado en mi mente desde entonces. Me contó lo que había presenciado, como le había preguntado a Patricia en la cena de ensayo por qué yo estaba en la mesa de desbordamiento. Como Patricia había dicho que yo prefería los ambientes tranquilos. Como Ellen me había estado observando en la mesa 14 durante la recepción y supo de la forma en que cualquier madre sabría que algo andaba profundamente mal. Y después de que te fuiste, continuó Ellen, le pregunté a Connor. Me dijo que Meredith dijo que fue una confusión, un problema de comunicación con la planificadora. No lo fue. Lo sé ahora. Connor confrontó a Meredith sobre eso después de la luna de miel. Ella le dijo, tú elegiste esa mesa. Cerré los ojos. Incluso después de todo, la mentira todavía escocía. Una nueva capa de pintura sobre una vieja herida. Connor no sabe a quién creer, dijo Ellen con cuidado. Pero cría a mi hijo para que valorara la honestidad. Y si tu hermana le mintió sobre algo tan sencillo, me preocupa que más podría no estarle diciendo. El silencio entre nosotras contenía algo que no había esperado de una extraña. Solidaridad. No le debes a nadie una disculpa por negarte a ser invisible, cariño. Le di las gracias, y lo decía en serio más de lo que ella sabía. Después de colgar, me senté con el teléfono en el regazo y me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba sola. La verdad ahora tenía testigos. Puse todo sobre la mesa de mi cocina como un consejero armando el archivo de un caso. Los correos electrónicos de Simone, el mensaje de texto de Patricia, el relato de Ellen sobre la mentira de Meredith a Connor, la captura de pantalla de adyacentes a la familia, la tarjeta del lugar que había guardado, 5 piezas. 5 momentos de prueba de que lo que había sucedido en esa boda no fue un error o un malentendido o yo exagerando. Fue un plan ejecutado por personas que asumieron que yo lo absorbería de la forma en que había absorbido todo antes, en silencio, con gratitud, sin hacer un escándalo. No quería destruir a mi familia. Quiero ser clara al respecto. No quería un desenlace dramático o una destrucción de tierra quemada o una publicación viral. Quería una cosa, que la verdad fuera visible. Para que las personas que habían pasado 31 años escribiéndome en los márgenes se sentaran en una habitación y miraran su propia caligrafía. Así que tomé una decisión. Llamaría a Patricia, pediría una reunión familiar, un brunch de domingo, su casa, todos nosotros. Les daría una oportunidad de reconocer lo que habían hecho, una conversación honesta, cara a cara, sin mensajes de texto, sin filtros de FaceTime. Y si mentían, si le daban la vuelta, lo minimizaban, lo volvían en mi contra como siempre lo hacían, pondría los correos electrónicos sobre la mesa y dejaría que la verdad hiciera lo que hace la verdad. Llamé a Patricia. Contestó al segundo tono, con una voz brillante de optimismo cauteloso. Me gustaría tener una conversación, dije. Todos nosotros, brunch de domingo, en tu casa. Oh, cariño. El alivio inundó su tono. Por supuesto, por supuesto. Haré tu favorita. Esa quiche que te encanta. Solucionaremos todo. Ella pensó que yo venía a rendirme. Podía escucharlo en la melodía de su voz, la velocidad de su sí. La hija pródiga arrastrándose a casa. Colgué y miré la carpeta de Manila en el mostrador. Presioné mi mano plana contra ella. Sentí el peso de las páginas adentro. Mi madre pensó que yo volvía para disculparme. No tenía idea de que yo volvía con recibos. Justo antes de ese brunch dominical, me quedé en mi cocina sosteniendo esa carpeta de Manila y pensé que podría simplemente dejarlo pasar. Podría aceptar mi lugar en la mesa 14 por el resto de mi vida y llamarlo paz. Pero luego leí el mensaje de texto de Patricia una vez más. Se sentará ahí tranquilamente. Siempre lo hace. Y decidí que esta vez no. Si alguna vez has tenido un momento en el que dejaste de ser callado por las personas que nunca hablaron por ti, quiero escuchar sobre ello. Cuéntamelo en los comentarios y quédate conmigo porque lo que sucedió en ese brunch, nadie lo vio venir. El domingo por la mañana, la casa de los Ashford se veía como siempre se veía cuando se esperaba compañía. Hortensias en el vestíbulo, la buena porcelana en la mesa del comedor, jugo de naranja recién exprimido en una jarra de cristal.
Patricia había estado cocinando desde el amanecer y el aire olía a quiche y a actuación. Todos estaban allí. Douglas estaba sentado a la cabecera de la mesa con el periódico doblado junto a su plato, haciendo lo que mejor sabía hacer, ocupando espacio sin llenarlo. Garrett se reclinó en su silla, desplazándose por su teléfono. Meredith se sentó entre Connor y una silla vacía, la mía, con su mano descansando en el antebrazo de Connor en una muestra de unidad marital tan deliberada que bien podría haber sido coreografiada. Connor se veía incómodo. Su mandíbula estaba apretada y no dejaba de mirar a Meredith. De la forma en que miras a alguien en quien todavía estás decidiendo si confiar. Llegué a las 10 en punto, con la carpeta de Manila en mi bolso, apoyando su peso contra mi cadera. Patricia me recibió en la puerta con un abrazo cálido, prolongado, teatral. Estoy tan contenta de que hayas venido, cariño. Dejemos todo esto atrás. Qué bueno ver que eres madura al respecto, dijo Garrett sin levantar la vista de su teléfono. Meredith ofreció una sonrisa de labios apretados. Hola. Me senté, extendí la servilleta en mi regazo, apoyé mi bolso en el piso junto a mi silla, con la carpeta adentro. Patricia sirvió la quiche, sirvió el jugo, arregló todo con la precisión de una mujer que creía que si la mesa se veía bien, la familia también lo haría. Connor se volvió hacia mí. Oye, Waverly, siento lo de los asientos. Meredith me dijo que fue una confusión. Lo miré a él, luego a Meredith. De repente estaba muy interesada en su quiche. Todos en esa mesa pensaron que había venido a rendirme. Ya estaban ensayando su amable aceptación. Patricia abrió con el guión que yo podría haber escrito en sueños. Waverly, te amamos. La familia perdona. Eso es lo que hacemos. Extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Hablemos de cómo seguimos adelante. Seguir adelante. El eufemismo de los Ashford para tú te disculpas, nosotros olvidamos, nada cambia. Creo que Waverly sabe que fue un poco lejos en la recepción, dijo Garrett, dejando su tenedor con la autoridad casual de un hombre acostumbrado a controlar las habitaciones. Para que conste, retirar un regalo en un evento público podría considerarse técnicamente robo de un regalo condicional en ciertas jurisdicciones. No digo que lo sea, pero Garrett. Levanté una mano. No lo hagas. Meredith intervino, con la voz entonada herida. Planeé esa boda durante todo un año y lo único que todos recuerdan es a mi hermana tomando un sobre de la mesa de regalos. Patricia asintió. Solo di que lo sientes, devuelve el cheque y olvidaremos qué sucedió. Borrón y cuenta nueva. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Dejé que pensaran que estaban ganando. Luego dejé mi tenedor, me limpié las manos en la servilleta y dije, antes de decir algo, quiero hacer una pregunta. La mesa se quedó quieta. Incluso Douglas levantó la vista de su plato. ¿De quién fue la idea de etiquetarme como invitada no prioritaria? Silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando todos en la habitación saben la respuesta y nadie quiere decirla. Patricia miró a Meredith. Meredith miró a Douglas. Douglas miró el periódico que ya había fingido leer. Era una categoría de asientos, dijo Meredith finalmente. La planificadora lo sugirió. La mentira aterrizó en la mesa como un plato que cae desde una altura. Limpia, afilada, inconfundible. Les di una oportunidad de decir la verdad. Eligieron la mentira. Así que alcancé mi bolso. Abrí la carpeta de Manila y coloqué 3 páginas impresas sobre la mesa, una a la vez, entre la bandeja de quiche y la jarra de cristal. La primera página, el correo electrónico de Meredith a Simone Reeves, enviado 3 semanas antes de la boda. Mi hermana Waverly está en la lista de invitados, pero no es prioridad. Paquete no prioritario, menú reducido, sin maridaje de vinos. Y luego, cuando Simone pidió una aclaración, es una invitación de cortesía. Manéjalo. La segunda página, la respuesta de Simone, solo para confirmar, esta es la hermana de la novia y la respuesta de Meredith. Sé lo que quiero. La tercera página, el mensaje de texto de Patricia a Meredith, reenviado a Simone para darle contexto. 6 palabras. Se sentará ahí tranquilamente. Siempre lo hace.
No levanté la voz. No me puse de pie. Solo dije, la planificadora no lo sugirió. Meredith, tú se lo indicaste y mamá, tú lo respaldaste. El rostro de Meredith se puso blanco. La mano de Patricia se congeló en el aire, su taza de café suspendida entre el platillo y sus labios. Connor cruzó la mesa y recogió la primera página. La leyó. Pasó a la segunda. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver saltar el músculo. Me dijiste que fue una confusión, le dijo a Meredith. Su voz era baja y controlada, pero los bordes se estaban deshilachando. Lo fue, estos correos electrónicos están fuera de contexto. El contexto está justo aquí. Connor sostuvo la página. Llamaste a tu propia hermana una invitación de cortesía. Los ojos de Meredith se llenaron de lágrimas. No lo entiendes. Estaba bajo mucha presión. Connor dejó el papel, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Necesito un poco de aire. Caminó por la cocina y salió por la puerta trasera. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él. Meredith se quedó mirando la silla vacía. Garrett se apresuró. ¿De dónde sacaste esto? Esto es un incumplimiento de... Es un correo electrónico de una proveedora que contrató tu hermana, dije. No hay incumplimiento, solo la verdad. Patricia fue la primera en intentar reconstruir el muro. Esos correos electrónicos no significan lo que crees. Solo estaba tratando de manejar. ¿Manejar qué? Dije. ¿A mí? Me manejaste hacia la mesa 14 con un menú diferente junto a personas que no sabían que yo era la hermana de la novia. Yo no. No fue así. Meredith quería una cierta estética para la noche. Y la voz de Douglas se abrió paso. Tranquila, cansada, pero presente. Plenamente presente por primera vez en años. Patricia, ¿es esto cierto? Ella se volvió hacia él, nerviosa. Por supuesto que no. Bueno, no así. No de la forma en que ella lo hace sonar. Tú escribiste, se sentará ahí tranquilamente. Puedo ver el texto justo aquí. Meredith se quebró. No con gracia, sino desesperadamente. No se suponía que fuera la gran cosa. Ella iba a sentarse ahí durante 2 horas e irse a casa como siempre lo hace. Nadie se suponía que lo notara. Esa oración. Cada cabeza en la mesa se volvió hacia ella. Incluso Garrett dejó de masticar. Meredith acababa de confirmarlo todo. La planificación, lo deliberado, la suposición de que yo lo absorbería en silencio. No fue un malentendido, no fue un error del proveedor, fue una decisión calculada basada en la certeza de que yo no me defendería. A través de la puerta mosquitera, podía ver a Connor en el patio. Había escuchado cada palabra, su rostro, iluminado por el sol de la mañana, era de piedra. Garrett intentó un último giro. Todos, cálmense. Esto se está saliendo de proporción, dije. Eso es lo que me dijiste por teléfono. Es tu única línea, Garrett. Abrió la boca y la cerró. Suficiente. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. La quiche estaba en el centro de la mesa, intacta ahora. Una servilleta se había caído al suelo. La jarra de cristal para jugo de Patricia proyectaba un prisma de luz sobre los correos electrónicos impresos, sobre las propias palabras de mi madre, sobre los escombros de una familia que nunca había sido tan hermosa como se arreglaba para lucir. Me paré a la cabecera de esa mesa, la buena porcelana de mi madre bajo mis dedos, y los miré a cada uno de ellos a su vez. Patricia, el rímel comenzando a dejar rastro. Meredith mirando la silla vacía de Connor. Garrett, con la mandíbula apretada, olvidándose del teléfono. Douglas, con las manos entrelazadas, con los ojos en mí. Finalmente, completamente en mí. No estoy aquí para castigar a nadie, dije. Estoy aquí porque necesitaba que vieran lo que hicieron. No a través de mis lágrimas, sino a través de sus propias palabras. Nadie habló. Me quedo con el cheque. No porque necesite el dinero, sino porque nunca fue solo un regalo. Fueron 6 meses de mi vida ahorrados por una mujer que se saltaba los almuerzos y usaba el abrigo del año pasado para personas que no le guardarían una silla.
Patricia hizo un sonido, algo entre un jadeo y una palabra. Me voy a casa ahora, y necesito que escuchen esto. Tomé aire. Los amo, pero no volveré a sentarme en la mesa 14. Ni en Acción de Gracias, ni en Navidad, ni en ningún lugar. Waverly, por favor, susurró Meredith. Si me quieres en tu vida, será porque me quieres, no porque necesitas lo que traigo a la mesa de regalos. Recogí la carpeta de Manila, la guardé en mi bolso y caminé hacia la puerta principal, por el pasillo, pasando las fotos enmarcadas, los trofeos de belleza de Meredith, el diploma de Garrett. Y allí, medio escondida detrás del jarrón toscano, mi pequeña foto de graduación. No la toqué. No lo necesitaba. Abrí la puerta principal y salí al porche. Detrás de mí, Patricia estaba llorando. Lágrimas reales o ensayadas, ya no podía decirlo. Y ese era el punto. Cuando no puedes notar la diferencia entre el dolor de tu madre y su actuación, es hora de dejar de ser la audiencia. Conduje a casa en silencio. Y por primera vez, el silencio no se sintió como soledad. Se sintió como espacio. La verdad se mueve más rápido que la manipulación. Aprendí eso en la semana posterior al brunch. Ellen Bradley me llamó el lunes por la noche. Connor le había contado todo. Los correos electrónicos, el arrebato de Meredith, la mentira sobre que los asientos eran una confusión. Ellen estaba, a su propia manera sureña, furiosa. Compartí la situación con nuestra familia en la cena del domingo, dijo. No eran chismes. Ellen no chismeaba. Ella informaba. Los Bradley valoran la integridad por encima de todo. Y si una mujer trata a su propia hermana como inventario excedente, surgen preguntas sobre cómo tratará un matrimonio. La noticia se difundió por la red de los Bradley de la forma en que siempre lo hace la verdad, de manera constante, irreversible, sin volumen, pero con peso. El hermano de Connor llamó a Meredith en frío. El padre de Connor dejó de devolver las llamadas de Patricia. La luna de miel fue cancelada o pospuesta, como Meredith le dijo a Instagram, solo reprogramando para algo aún mejor. Pero el silencio en la cuenta de Connor contaba la historia real. En el lado de los Ashford, las fracturas también se estaban extendiendo. La tía Laura, la propia hermana de Patricia, me llamó ese miércoles. Había escuchado primero la versión de Patricia, luego la mía. Luego los correos electrónicos de Simone, que yo había compartido con su permiso. Siempre supe que Patricia tenía favoritos, dijo Laura en voz baja. Simplemente nunca lo dije en voz alta. Luego me dijo algo que hizo que se me encogiera el estómago. Patricia había estado llamando a la familia extendida toda la semana con una narrativa diferente. Waverly tenía problemas psicológicos. Waverly se negó a participar en la boda. Waverly era inestable. Mi madre no solo estaba manipulando la historia. Ella me estaba reescribiendo. Pero los correos electrónicos existían. Simone existía. Ellen existía. Y uno por uno, los parientes a los que llamó Patricia comenzaron a llamarme. No con acusaciones, sino con disculpas. Debí haberlo visto antes. Debí haber dicho algo. Lo siento. Ellen me envió una tarjeta escrita a mano por correo. Papelería crema, tinta azul. La familia no es una etiqueta en una tarjeta de lugar. Querida, es como tratas a las personas cuando nadie las está clasificando. La pegué en mi refrigerador justo al lado de los cupones de supermercado. Parecía que pertenecía allí. La campaña de Patricia duró 8 días antes de colapsar. Llamó a todos, tíos, tías, primos, incluso al antiguo compañero de cuarto de la Universidad de Douglas. El mensaje era consistente y ensayado. Waverly había hecho una escena en la boda, se había robado un regalo y había humillado a la familia. Waverly estaba luchando emocionalmente. Waverly necesitaba ayuda. Durante las primeras 48 horas, funcionó. Algunos primos me enviaron mensajes de texto rígidos y distantes. El tío Richard dejó un mensaje de voz que comenzaba con, no estoy tomando partido, pero, lo que, en mi experiencia, siempre precedía a alguien tomando partido. Luego, la tía Laura comenzó a reenviar los correos electrónicos. No lo hizo de forma dramática.
Simplemente respondió al hilo de correo electrónico de toda la familia de Patricia, el que Patricia había titulado «Comprobando cómo está Waverly», con los correos electrónicos de Simone adjuntos y una sola línea. ¿Alguien ha visto esto? El hilo se quedó en silencio durante 6 horas. Luego estalló. Los primos que me habían enviado mensajes de texto con juicios ahora me enviaban mensajes de texto con sorpresa. El tío Richard volvió a llamar y dijo, «Te debo una disculpa». La amiga de tenis de Patricia envió un mensaje destinado a otra persona. ¿Sabías lo de los asientos? Buen Dios. Y me copió accidentalmente. Garrett llamó y por primera vez su voz no tenía ningún pulido. Estás destruyendo a esta familia. No, Garrett. Simplemente ya no la estoy encubriendo. Se quedó callado. Luego, inesperadamente, la verdad se le escapó. Le dije a Meredith que conseguiría que devolvieras el cheque. Ella me iba a conectar con la firma de Connor para una referencia. Necesitaba ese favor. Ahí estaba. Su lealtad nunca había sido hacia la familia o hacia los sentimientos de Meredith. Era transaccional. Una referencia, una jugada profesional. Su preocupación por mí tenía un precio, al igual que todo lo demás en esta familia. No estás protegiendo a nadie, dije. Estás protegiendo la versión de esta familia que te beneficia. Colgó. Connor me llamó 2 semanas después del brunch. Eran las 9:00 y su voz tenía el cansancio plano de un hombre que había estado discutiendo en círculos. Quiero que sepas que esto no se trata solo del plano de asientos. Me contó lo que había sucedido en las semanas posteriores. Los correos electrónicos habían abierto algo. Una vez que Connor comenzó a mirar las historias de Meredith con nuevos ojos, surgió el patrón. Pequeñas mentiras contadas casualmente sobre dinero, amigos y planes. Nada catastrófico por sí solo, pero apiladas juntas, formaban un muro a través del cual ya no podía ver. La tarjeta de lugar no era el problema, dijo. Era el patrón. Él y Meredith ahora estaban en terapia de pareja. Su condición para quedarse. Meredith se había resistido al principio, lo había llamado una reacción exagerada, había dicho las mismas palabras que había dicho en el brunch. No se suponía que fuera la gran cosa. Aparentemente, el terapeuta no había estado de acuerdo. 3 días después, Meredith me llamó. Su voz era diferente. Despojada del pulido, de la confianza performativa, pero aún no era la voz de alguien que entendía. Connor me está haciendo hacer terapia por lo que hiciste. Connor te está pidiendo que hagas terapia por lo que hiciste, Meredith. Silencio. No pensé que fuera la gran cosa, dijo. Más pequeña ahora, más cerca de ser honesta, tal vez, pero aún rodeando los bordes en lugar de caminar por el centro. Lo sé, dije. Ese es el problema. Se quedó callada durante mucho tiempo. De fondo, podía escuchar el eco de un condominio vacío, el equipaje de la luna de miel aún sin desempacar, probablemente, y la foto de boda enmarcada que Connor había puesto boca abajo en el estante. ¿Alguna vez vas a perdonarme?, preguntó. Aún no lo sé, pero te diré esto. No soy yo a quien debes preguntarle. La carta llegó un jueves. Sin remitente, pero reconocí la caligrafía. La letra de imprenta apretada y cuidadosa de Douglas, del tipo que proviene de un hombre que mide sus palabras porque se ha pasado la vida sin usarlas suficientes. Estaba escrita en un bloc de notas legal amarillo con tinta negra, no a máquina, no por correo electrónico, escrita a mano. Porque como explicó en el segundo párrafo, el correo electrónico se sentía demasiado fácil para lo que necesito decir. No puso excusas. Dijo que había visto el plano de asientos en la computadora portátil de Patricia antes de la boda y había preguntado al respecto. Patricia le dijo que no estaba finalizado. Eligió creerle porque creerle era más fácil que pelear. Dijo que me había visto sentarme en mesas de desbordamiento y desaparecer en las cocinas en los días festivos durante años. Y se dijo a sí mismo que simplemente así funcionaban las cosas. Dijo que estaba equivocado. Yo debería haber sido quien quitara esa tarjeta del lugar de la mesa. Escribió, siento haberte hecho hacerlo tú misma. No pidió perdón. No prometió que todo cambiaría de la noche a la mañana.
Pero en la parte inferior de la segunda página, con una letra que temblaba levemente en los bordes, escribió que había comenzado a ver a un consejero por su cuenta. No porque nadie se lo pidiera, sino porque se había dado cuenta de que 30 años de silencio no eran neutralidad, eran fracaso. Lloré leyendo esa carta, la primera vez desde la boda. Me senté en mi sofá con el papel legal amarillo en mis manos y me permití sentir todo su peso. El dolor de una hija que siempre había sabido que su padre la veía y el dolor de entender que ver no era suficiente. No sin el coraje de hablar. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. Pero tampoco tiré la carta. La doblé cuidadosamente y la coloqué en el cajón de mi mesita de noche junto a la tarjeta de lugar. Algunas cosas las guardas porque duelen y otras las guardas porque son lo primero honesto que has recibido en años. Pasaron 3 meses. El mundo no se acabó. Eso me sorprendió más de lo que debería. Mi apartamento, el de una habitación con los cupones en el refrigerador y la taza de Trader Joe's, comenzó a sentirse diferente. No más grande, solo más cálido, como si algo en las paredes se hubiera relajado una vez que dejé de cargar con la tensión de una familia que no sabía cómo sostenerme. Deposité el cheque de $10.000 en una cuenta de ahorros. No un fondo de venganza, un fondo de emergencia, una promesa que me hice a mí misma de que nunca más estaría en una posición en la que necesitara la aprobación de mi familia para sentirme segura. En el trabajo, la directora me llamó a su oficina en octubre. El distrito había aprobado un nuevo puesto, consejera principal. Me lo ofreció primero. Lo acepté. Y la ironía no pasó desapercibida para mí. Había pasado mi carrera enseñando a los adolescentes cómo establecer límites, cómo reconocer patrones poco saludables, cómo dejar de encogerse para encajar en espacios que nunca fueron construidos para ellos. Solo me tomó 31 años seguir mi propio consejo. Corté el contacto con Patricia y Meredith. No fue una declaración dramática. No las bloqueé ni envié un manifiesto. Simplemente dejé de responder. La puerta no estaba con llave. Solo estaba cerrada. Garrett llamó una vez. Una disculpa formal. Las palabras correctas. El tono hueco. Había escuchado de la tía Laura que la familia extendida se estaba distanciando de Patricia, y de repente el remordimiento se volvió conveniente. Le di las gracias, lo mantuve breve. A Douglas lo vi una vez. Nos reunimos a tomar un café en un restaurante cerca de su casa. Solo nosotros dos. Sin Patricia, sin guión. La conversación fue difícil. Mucho silencio, pero el silencio era diferente al de antes. Era el silencio de 2 personas intentándolo, no de 2 personas evitándolo. Ellen Bradley me invitó a Acción de Gracias. Siempre tendrás un asiento en nuestra mesa, dijo. Aún no me había decidido, pero noté la palabra que usó. Asiento, no etiqueta, no categoría. Asiento. Me compré una fina pulsera de plata esa semana. Hice grabar una palabra en el interior, suficiente. No fue cara. No era una marca que alguien reconociera, pero la elegí para mí, y eso la convirtió en la cosa más valiosa que poseía. Hay un banco en el parque cerca de mi escuela debajo de un sicomoro que deja caer hojas del tamaño de platos de cena cada octubre. Había estado comiendo mi almuerzo allí desde que comencé el trabajo. 5 años de sándwiches y silencio y ver a los niños lanzar balones de fútbol en el césped. Un viernes por la tarde a finales de octubre, me senté en ese banco y abrí mi teléfono en la carpeta de borradores. El mensaje no enviado a Meredith todavía estaba allí, el que había comenzado a escribir la noche que casi cedí. Tal vez fui demasiado lejos. Lo seleccioné, lo eliminé, vi parpadear el cursor en el campo vacío y luego cerré la aplicación. No sentí ira, no sentí triunfo. Sentí el alivio limpio y silencioso de alguien que había dejado una bolsa que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que tenía peso. Pasé mucho tiempo sentada allí viendo a una familia, madre, padre, 2 hijos, preparar un picnic en el césped cercano. Discutían sobre dónde extender la manta. El papá se quemó la lengua con la sopa de un termo. La niña derramó jugo de manzana en el zapato de su hermano, y todos se rieron. Era imperfecto y ordinario y nadie en ese picnic se estaba ganando su asiento. Mi teléfono vibró. Simone Reeves.
Espero que estés bien. La familia de mi nuevo cliente acaba de llamar sobre la disposición de los asientos para una boda de invierno. Les dije que cada invitado recibe la misma configuración de mesa, el mismo menú. Punto. Sin categorías. Pensé que querría saberlo. Sonreí. La primera sonrisa real, plena y sin complicaciones en meses. Yo no cambié la carrera de Simone. Ella cambió la suya. Pero tal vez lo que me pasó a mí, lo que me negué a aceptar, le dio una razón para trazar una línea que no había trazado antes. Efectos dominó. Nunca sabes qué piedra los inicia. Cerré mi teléfono, incliné mi rostro hacia el sicomoro y respiré. Guardo la tarjeta de lugar en el cajón de mi escritorio en casa. Abajo a la izquierda, debajo de una pila de viejos planes de lecciones y una grapadora rota que sigo queriendo reemplazar. La saqué anoche, la sostuve bajo la lámpara del escritorio y la miré como mirarías una vieja cicatriz. No con dolor, sino con el extraño respeto que desarrollaste por las cosas que te cambiaron. Cartulina de lino, color crema, caligrafía elegante, la misma mano que escribió todas las demás tarjetas de lugar en esa boda. Wavell y Ashford y debajo de ella, en cursiva más pequeña, invitada no prioritaria, hermosa producción, calidad impecable, presentación, los Ashford siempre supieron cómo hacer que la crueldad pareciera cara. No la rompí, no la quemé. La deslicé en un diario que guardo en mi estantería, una cosa delgada encuadernada en cuero que me compré el mes pasado y la usé como marcador. Página 1, capítulo 1. Esta tarjeta estaba destinada a decirme mi lugar. En cambio, marca el momento en que elegí dejarlo. Si has llegado hasta aquí y en algún lugar de tu vida hay una mesa 14, una tarjeta de lugar con tu nombre y una etiqueta debajo que te dice que eres menos, que sobras, que no eres prioridad. Quiero que sepas algo. No eres no prioritario. Nunca lo fuiste. Y las personas que te hicieron creer eso, no estaban etiquetando tu valor. Estaban revelando el suyo. Cerré el diario y lo puse en el estante. A su lado, en un simple marco negro, colgaba mi placa de consejera del año. No en la repisa de la chimenea detrás de un jarrón, no medio escondida en un pasillo, al frente y en el centro, en mi propia casa, en mi propia pared. Mi nombre es Wavell y Ashford. Tengo 31 años y no soy cortesía de nadie. Así que ahora quiero preguntarte, si estuvieras en mi lugar, si tu propia familia te entregara una tarjeta de lugar que dijera que no perteneces, ¿qué elegirías? ¿Te quedarías y sonreirías o te alejarías con tu respeto por ti mismo? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo todos y cada uno. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo pensar en tu propia mesa 14, entonces creo que también te conectarás con la próxima historia. Gracias por estar aquí.